Bueno, muy bien, hablaremos de los aspectos generales que contiene este tema. Entonces, la modificación de la terapia conducta y la terapia conductual son enfoques terapéuticos basados en la teoría del aprendizaje, así como hoy en día no puede hablarse de la existencia de una sola psicoterapia, dada la diversidad de métodos, principios existentes, que será mejor hablar de terapias de comportamiento. Entonces, uno de los aspectos más distintivos del enfoque conductista es su énfasis en la conducta operante, observable y medible. Los enfoques de esta teoría del aprendizaje que se usan hoy en día se originan terapéuticamente en dos elementos principales. Primero, el condicionamiento clásico y segundo, el condicionamiento operante. Pues bien, ahora vamos a hablar de la desensibilización sistémica. Esta es una de las terapias más utilizadas en la terapia conductiva para extinguir las conductas reforzadas de forma negativa, lo que nos da para crear una respuesta antagónica. O sea, este proceso de sensibilización requiere como condición el entrenamiento del consultante en técnicas de relajación. Debido a esto, Jacob, Wall y Bersney, la tensión muscular nos la refieren como una forma de ansiedad en la que el individuo tiene que aprender a relajar los músculos y esto le permitirá disminuirla. Se cuenta con varios métodos para relajarse, casi todos provienen de la técnica de Jacobson, pero este autor bien hace énfasis en que se ponga como el consultante, que se quite los zapatos, que afloje las prendas que le quedan ajustadas, que se recueste sobre el suelo, cierre los ojos y se centre solo en las indicaciones del terapeuta, que va a ser el guía siempre en este proceso. Después de indicarle que inhale y exhale despacio de 2 a 5 veces, se le pide que tensione fuertemente los músculos que se le van a ordenar y que mantenga un lapso de 7 a 5 segundos para luego interrumpirlo de súbito y de este modo dirigir la atención del consultante hacia las tensiones percibidas en los grupos musculares. ¿Qué va a realizar esto? Le voy a pedir al consultante apriete la mano 1, 2, 3, 4, 5, suelta, vuelve, relaja y se realiza todo el procedimiento con las partes del cuerpo. Esto sería la desensibilización sistemática. Bien, ahora hablaremos de la desensibilización en vivo. Esta consiste en que es una variante donde el consultante se somete a una situación real en vez de imaginarla. Entonces, esta se puede ir descomponiendo en diferentes fases o partes donde el consultante pasa sucesivamente por cada una de estas situaciones sin que ya no le provoque ansiedad. Esto va a realizar que no haya razón por la que al mismo tiempo no se pueda utilizar la desensibilización sistemática, pues la relajación e imaginación, los recursos audiovisuales y en vivo son un gran apoyo. Pues entonces vamos a ver que una versión de sensibilización en vivo es aquella que no es sistemática, en la que el consultante, luego de adquirir la habilidad para relajarse por sí solo, es instruido para utilizarla en cualquier situación de su vida, en cualquiera que le provoque ansiedad. Entonces vamos a ver que ya vamos a llevar al paciente a la vida real, a confrontarlo con lo que le produce ansiedad, ya habiendo utilizado el método anterior, para que pueda afrontarlo de la mejor manera y ya comience a mejorar su calidad de vida. Saturación o floating. Esta es una técnica que somete al consultante a situaciones de periodos más prolongados y sin el uso de respuestas alternativas. Entonces, esto se ve como las personas evitan las situaciones de ansiedad que les producen disfunciones. Generalmente en estas personas aplicaría muy bien la técnica. Entonces vemos que la situación ansiogenética puede presentarse por el consultante en forma de fantasía, gráfica o real, que se expone hasta que se produce una disminución significativa de la ansiedad
Un ejemplo de esta técnica es el uso a una pareja que no está acostumbrada a la desnudez, pues se le pide que los dos permanezcan desnudos periodos largos hasta que desaparezca esa ansiedad o disminuya. O bien se les exhiben películas de transparencia sobre temas sexuales de largo rato para reducir su ansiedad en inhibiciones de los que los consultantes experimentan en la relación sobre los temas sexuales. Entonces esto lo que nos va a permitir es que la pareja se sienta en impacto con la otra y esto haga que haya una disminución o desaparezca la ansiedad que le genera este tema. Entrenamiento asertivo. Esta técnica se aplica en situaciones interpersonales y es muy útil para proporcionar un cambio de actitudes. Se usa en personas con dificultades para expresar su enojo, disgustos, las que no pueden decir que no, las que tienen dificultades para expresar su afecto. Este procedimiento consiste en que una persona pueda ponerse en el papel de la otra, sintiéndolo al máximo. Entonces, para optimizar la calidad de su actitud. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si se considera una persona que el sexo es sucio, que no es bueno, vamos a hacer que lo vea aceptable. Entonces vamos a pedir que actúe de su otra manera, pensando de que sí es aceptable y que el sexo no es sucio. Entonces vamos a decirle a esta persona, y lo primero que va a experimentar es que sufrirá un estado de disonancia y de comportamiento que pueda modificar para evitarla, pero del mismo modo al pedir que improvise, que busque razones, argumentos que le parezcan más convincentes, positivos para actuar de la mejor manera y evitarlo, aunque sea de modo temporal, todas estas situaciones resaltan argumentos positivos a lo que la persona piensa y haya más posibilidades de aceptación de la nueva posición. Esta técnica es muy útil para desarrollar la empatía en las parejas. Entonces será demasiado útil ponerse en el lugar del otro y poder hacer el argumento y la aceptación de una nueva disponibilidad de pensamiento. Pues bien, ahora hablamos del condicionamiento operante. Esta es una conducta más significativa en la vida cotidiana. Este tipo de conducta se encuentra en la sexual. Según Skinner, si la conducta se refuerza, se incrementan las posibilidades de que ésta se repita, de tal forma que al principio el reforzamiento es la base del conocimiento operante. Primero, el reforzamiento positivo consiste en establecer una conducta mediante el otorgamiento de una recompensa o reforzamiento positivo. Cada vez que la conducta deseada se presente, los reforzamientos pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son aquellos que satisfacen las necesidades fisiológicas básicas y los secundarios, las psicológicas o sociales. Entonces, en el modelamiento, que es otro integrante de este proceso de condicionamiento operante, nos da que radica en modificar de forma gradual las conductas preexistentes, reforzando elementos parciales de una nueva conducta. El reforzamiento intermitente consiste en variar la frecuencia con la que se da el reforzamiento de la conducta deseada y entregarlo siempre. La extensión se refiere como cuando una conducta que se realiza continuamente es el porqué de las personas. Sí, entonces vemos que es lo primero, que puede ser un procedimiento lento, y segundo, que es factible que el comportamiento que se busca extinguir se acentúe antes de desaparecer. Estas vienen siendo los integrantes en cuanto a lo conceptual del condicionamiento operante. Muy bien, ahora hablaremos del condicionamiento clásico. Este no se usa de una forma amplia en las disfunciones sexuales, pero sin embargo, parece que su principal aplicación sería el tratamiento de la empatía a lo sexual,
Para ello es necesario descubrir el estímulo incondicionado que provoca la respuesta de excitación, lo cual después se asocia en el condicionamiento hasta que la respuesta se presente. De esta manera, si se descubre a través de su historia clínica que una mujer o un varón con empatía se excitan con la literatura erótica, películas que usan estos elementos como estímulos incondicionados e introducirán ciertas caricias o la presencia del compañero con un estímulo incondicionado para lograr el condicionamiento. Entonces, aunque la literatura en muchos casos hayan datos al respecto, hay pocos casos en los que el autor lo ha utilizado, por los que los resultados han sido suficientemente buenos como para considerar esta técnica inútil, que debe tener mayor desarrollo en este auge, ya que va a permitir hacer la implicación indirecta entre la misma pareja para que estos estímulos incondicionados se logren y produzcan mayor excitación o facilidad de empatía en la relación de pareja. Las fantasías. La fantasía sexual es uno de los medios más ricos en los que el ser humano posee para lograr la excitación, incrementar o mejorar su respuesta sexual. En el campo de la fantasía no tiene límites. En él todo es posible y por esto en la terapia se debe saber aplicarlo, construir un buen recurso. Sin embargo, existen personas que tienen más dificultad en lograrlo. El propósito de la fantasía, sobre todo si es de carácter erótico sexual. En esas personas se debe establecer el siguiente programa que les permitirá ampliar su capacidad de fantasear. Pues bien, se le pide primeramente al consultante que vea dibujos, fotografías y que después las describa con los ojos cerrados. Segundo, se construye para que se haga del mismo con las escenas de su vida diaria y las describa. O sea, se instruye al paciente para que lo vuelva a hacer. El tercero, se lee en voz alta textos interesantes, no eróticos, y se le pide que imagine con los ojos cerrados para que después los pueda escribir. El cuarto, debe practicar esta tarea en las consultas seguidamente, con toda la actitud y disposición para que se pueda realizar a cabo. El quinto, cuando tenga la habilidad de las tareas anteriores, se inicia una introducción paulatina de los aspectos eróticos, sexuales, y esta va a ir después de los gráficos, lo verbal y la lectura. Una variante de este programa puede ser los estímulos para generar las fantasías del consultante. Pues bien, una vez establecida, se puede dirigir o incrementar la respuesta y la capacidad sexual. En algunos casos es útil modificar expresiones comportamentales que molesten a los consultantes. Entonces esto se debe dialogar entre el terapeuta y el paciente. La hipnosis. Las técnicas hipnóticas también son útiles en el área de las disfunciones sexuales. Con frecuencia se utilizan para las investigaciones o recuerdos de experiencias traumáticas o reprimidas. Esta nos permite facilitar procedimientos que generan ansiedad, como desensibilización, relajación, saturación. La hipnosis también se usa para inducir o promover respuestas sexuales específicas, ya sea durante un trance o como sugestión hipnótica. Entonces, en esta última aplicación, aunque se disponen de pruebas clínicas y que es de gran utilidad, aún faltan estudios controlados en los grupos importantes de una población, ya que ahora se le encuentran referencias de casos individuales. Muy bien, en esta vamos a hablar sobre la biorretroalimentación. Esta es una técnica que se le da al individuo una información directa sobre sus procesos corporales en tanto estos suceden, de tal manera que aprende a ejercer más control sobre ellos y su aplicación a la respuesta sexual se dirija a la obtención de un mayor control voluntario sobre estas bases congestivas
y miclónicas de la respuesta sexual. Esta también aumenta un potencial terapéutico para las disfunciones sexuales y va a ser de gran ayuda y vitalidad para los pacientes que quieran ejercerla. Muy bien, hablaremos de los ejercicios musculares vaginales. Hegel postuló la relación entre tono bajo de músculos pubococígenos y vaginales, con una sensibilidad baja asociada a la capacidad limitada de la excitación y el orgasmo. Basado en lo anterior, desarrolló métodos para que las mujeres localizaran estos músculos y los ejercitaran. Hay un programa para realizar este entrenamiento sintetizado en los siguientes pasos. Primero, la localización de los músculos, para lo cual la mujer debe estar sentada en el retrete con las piernas abiertas para que intente detener el flujo de la orina. En esta posición, este músculo es el único que podrá detenerla, el pubococígeno. Como segunda parte, una vez identificado el músculo, se puede detener el flujo de la orina en repetidas ocasiones hasta que deje pasar una cantidad pequeña en cada relajación. Entonces, además de esto, debe contraer el músculo 1 o 2 segundos unas 10 veces seguidas. Debe estar repitiendo esta secuencia por lo menos 6 veces al día durante la primera semana. Por tercera instancia, durante la segunda semana, el ejercicio deja de practicarse al orinar, pero aumenta a 6 sesiones diarias con series de 20 contracciones y duraciones de 1 o 2 segundos, pero en el desarrollo de sus actividades normales. Cuarto, al mismo tiempo que se inician estos ejercicios de series rápidas de contracciones intentando que se parezcan a las orgásmicas, estas series de contracciones rápidas, aproximadamente 10 por serie, deben practicarse 6 veces al día. Estas series rápidas se agregan a un componente erótico, esto es, se le pide a la mujer que imagine o fantasee cualquier imagen de su selección y que de esa manera contraiga las paredes vaginales y pubococígenas que se asocian a la excitación sexual. Bien, y por último y quinto, en la siguiente semana se va a incrementar el número de repeticiones, tanto como las contracciones de 1 o 2 segundos, las series más rápidas hasta llegar 300 del primer tipo y 100 del segundo tipo. La programación por semana se ajusta a cada caso en especial, considerando que para alguien que no está acostumbrado, los músculos pueden quedar adoloridos, aunque estos ejercicios fueron descritos originalmente para mujeres. También puede tomarse para el varón, sobre todo en los casos de eyaculación precoz, que en lo general se manifiesta el incremento de sensibilidad y goce de sus relaciones sexuales. Expresiones gráficas de la sexualidad. Pues bien, estas son las denominaciones descriptivas, son las formas más representativas como la escrita, la grabada, la dibujada, de fotografía o de película de un acto erótico sexual. Entonces, esto anterior tiene una dificultad enorme para tener un consenso entre lo que se considera artístico, educativo, comercial, pornográfico y también la dificultad para establecer los límites de una categoría a otra. Aquí hace referencia básicamente a la utilización de textos, dibujos, pornografía, películas como recursos de terapia. Estos son también llamados materiales sexuales explícitos. Entonces, se detalla la utilización de los esquemas, dibujos, fotografías que pueden ser auxiliares educativos para la información y la modificación de estas actividades y la adquisición de estas habilidades. Asimismo, son útiles para la desensibilización sistémica, la en vivo, la saturación, el condicionamiento operante y clásico, modelamiento y así para estimular la fantasía. Sin duda útiles, pero lo serán más a medida que el sexoterapeuta los conozca y los seleccione cuidadosamente y en forma determinadamente clara, precisa en su indicación y objetivo de utilización. Y con ello la importancia que el terapeuta debe ser asertivo, clasificado y graduado por el nivel de ansiedad
que pueda provocar esto en los consultantes. No se trata de convertir la terapia en una serie de sesiones para pasar películas, no, por el contrario, sino de ser profesional y cuidadosamente utilizarlo como un recurso más y muy significativo. También se puede basar el terapeuta en películas extranjeras o procedimientos ya utilizados en el exterior de su país o donde se esté aplicando. Experiencias sexuales estructuradas. Pues bien, estas consisten en actividades o ejercicios que se les prescriben a la pareja para que lo realicen en intimidad. Las funciones que cumplen son reducir la ansiedad ante la práctica sexual, proporcionar una estimulación más eficaz, promover un desarrollo de las relaciones emocionales, así como las actividades positivas de aceptación entre diversas prácticas sexuales y propiciar una mayor comunicación de la pareja respecto a sus preferencias, gustos y por lo último, aunque no por ello menos importante, se relevan los problemas y los obstáculos para que una relación no haya sido detectada de antemano. El principio general de las experiencias sexuales estructuradas se ejemplifica con un símil en una relación sexual como una máquina de varios engranes entrelazados. Pues bien, este abordaje estructurado consiste en tomar el primer engrane y hacerlo funcionar correctamente para después el segundo, que ya va a funcionar por separado, se fusionen juntos para corregir el tercero y así sucesivamente. Y así de esta manera establecer el factor causal, el diagnóstico y las metas terapéuticas respecto a la disfunción específica o la fase de la respuesta a la que están afectadas. Y se determina una estrategia para las experiencias sexuales estructuradas. Entonces utiliza una en cada caso dependiendo cuál sea ese, y aún se insiste en la necesidad de un programa específico para cada caso. Pues bien, cada pareja es única, entonces se abordan las experiencias que tienen efecto sobre cada una de las fases de acuerdo a lo clasificado por el autor, es decir, sobre el estímulo, la excitación, omitiendo las fases de resolución y refractaria, puesto que respecto a la primera no existen experiencias estructuradas aplicables a las disfunciones de esta fase, según en la segunda, que sería la refractaria, porque cuando se actúa sobre ella en esencia se trata de la fase del estímulo sexual. Para las descripciones se utiliza el formato de una sesión por semana con el terapeuta para considerar qué es lo más factible en nuestro medio. Las disfunciones específicas de estas dos fases son la apatía, la disritmia en ambos sexos y la hipolubricación e incompetencia eréctil en la mujer y el varón respectivamente, sea el caso. Y así concluimos este video, que nos da un breve recorrido sobre las técnicas y procedimientos conductuales más utilizados en la terapia de pareja.